Hola, bienvenidos al canal de materiales de construcción. En esta ocasión vamos a hablar dentro del control de calidad del hormigón de los ensayos característicos, y para ello vamos a empezar con un repasito cortito al esquema general de control de calidad del hormigón. Empezamos. El control de calidad del hormigón se divide en dos grandes grupos: lo que llamamos el control previo al suministro y el control durante el suministro. Dentro del control previo al suministro tenemos dos grandes grupos, que son los ensayos previos y los ensayos característicos. Dentro de los ensayos característicos están los ensayos característicos de resistencia y ensayos característicos de dosificación. Por otra parte están el control durante el suministro, que hay tres modalidades: modalidad 1, que es el control estadístico; modalidad 2, que es el control al 100%, y modalidad 3, que es el control indirecto de resistencia. Además tenemos el apoyo de los ensayos de información complementaria, que complementan y ayudan a todos estos procesos de control. Estos controles del hormigón siempre se basan en dos o tres determinaciones: la consistencia mediante el cono de Abraham, la determinación de la resistencia mediante probetas normalizadas de 300 milímetros de altura y diámetro de 150 milímetros, son probetas cilíndricas; y el ensayo de durabilidad mediante el proceso de ensayo de penetración de agua bajo presión. En el caso de los ensayos característicos de resistencia, hacemos la consistencia y la resistencia del hormigón, y en el de dosificación hacemos la consistencia, la resistencia y la durabilidad. El control previo al suministro sabemos que lo realiza el fabricante del hormigón, la central de hormigonado, la instalación que fabrica el hormigón y la obra. Tienen por objeto, en el caso de los ensayos previos, verificar la conformidad de la dosificación que vamos a utilizar, y en el caso de los ensayos característicos tienen por objeto comprobar que todas las instalaciones, medios auxiliares y medios para fabricación del hormigón en grandes volúmenes para la obra son adecuados para conseguir nuestro fin, el hormigón que nosotros queremos. Sabéis que se dividen en dos: ensayos previos y ensayos característicos, y dentro de los ensayos característicos pueden ser ensayos de resistencia o ensayos de dosificación. Los ensayos característicos van destinados a comprobar que, mediante ensayos que se efectúan en hormigones fabricados en la central de hormigonado, ya no en el laboratorio, con los materiales y la dosificación que ya está comprobada, verificar que los medios o el proceso de ejecución para conseguir el hormigón son los adecuados. Ese hormigón no va a ir a obra, solo estamos haciendo ensayos, pruebas dentro de la fábrica para ver si conseguimos un producto que sea vendible, que sea apto para colocar en la obra. Para ello pueden ser de dos tipos: ensayos característicos de resistencia y ensayos característicos de dosificación. Las diferencias son muy pequeñas. En los ensayos característicos de resistencia se realizará el ensayo de docilidad y el de resistencia sobre 6 amasadas, y en cada amasada fabricaremos dos probetas. Acordaos un poco de la docilidad, el cono de Abraham. Mirad el vídeo sobre la consistencia, os dejo por ahí una indicación para que lo veáis. Una vez que tenemos la resistencia de cada una de las 6 amasadas, las ordenamos de menor a mayor, de menor valor a mayor valor. Evidentemente tienen que variar muy poquito, porque es la misma dosificación, las mismas máquinas, los mismos operarios, y es repetir 6 veces lo mismo, el mismo proceso. Pero bueno, siempre hay valores un tanto diferentes. Colocamos de menor a mayor esos valores. ¿Y qué debe cumplir?
debe cumplir que la media de las 6 determinaciones menos 0,8 multiplicado por el valor más alto menos el valor más bajo de las 6 amasadas debe ser mayor o igual que la resistencia característica de proyecto. Amén de haber hecho la consistencia. Si la consistencia sale bien, correcto, si no habrá que modificar los sistemas de fabricación. Pero en la resistencia, que se obtiene a los 28 días, debe de cumplirse esta condición. La resistencia media de las 6 amasadas menos 0,8 de la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo en las 6 amasadas debe ser mayor o igual que la resistencia de proyecto. Cuando el ensayo característico es de dosificación, se realizan 3 ensayos: la docilidad, consistencia con o de Abraham, la resistencia y la durabilidad. Y se realiza, en vez de sobre 6 amasadas, sobre 3 amasadas. De cada una se fabrican 2 probetas. Este ensayo tiene por objeto comprobar que las dosificaciones a emplear son correctas y el criterio de durabilidad establecido se cumple. Igual que la vez anterior, las 3 amasadas tienen cada una un valor medio, x1, x2 y x3, los cuales colocamos de menor a mayor. Debe de cumplirse que la resistencia de dosificación debe ser igual a la media de las 3 determinaciones menos 1,35 por la diferencia entre el valor de la amasada más alta y de la amasada más baja. En el caso de que se efectúen también los ensayos característicos de resistencia, podrán efectuarse ambos ensayos haciendo 3 amasadas más. Quiere decir, 6 amasadas, y debe cumplir lo mismo, que la resistencia debe ser igual a la resistencia media de las 6 amasadas menos 0,8 por la resistencia, la diferencia entre la resistencia más alta y más baja. Como veis, es la misma fórmula que la anterior. En los casos de ensayos característicos de dosificación, los últimos, los de 3 amasadas, la dirección facultativa aceptará que el hormigón es válido, quiere decir que los procesos de fabricación del hormigón son adecuados cuando se cumplan los siguientes requisitos: el valor obtenido en la resistencia en el ensayo característico de dosificación es mayor que la resistencia de proyecto establecida, y el valor de la resistencia obtenida no es inferior en más de 5 newton por milímetro cuadrado al valor correspondiente a esta tabla. Esta tabla es la que fija la instrucción EHE08 sobre recomendaciones para la resistencia mínima de los hormigones en función de su armado y del ambiente en el que estén expuestos. Veamos el esquema de estos ensayos característicos. ¿Tenemos experiencia en fabricar el hormigón que nos han demandado? Si tenemos experiencia, no hace falta comprobar nada, porque sabemos que la maquinaria y los procesos de fabricación los hemos estado usando anteriormente, luego es volverlos a hacer. No tenemos experiencia porque nos han cambiado los productos o porque nos han cambiado la maquinaria o los procesos. Pues habrá que hacer ensayos característicos. Si hacemos ensayos característicos, pueden ser de resistencia o pueden ser de dosificación. Generalmente se hacen siempre de resistencia. 6 amasadas en el caso de la resistencia, del ensayo característico de resistencia, y obtenemos 6 valores: FSU1, FSU2, FSU3, FSU4, etc. Ordenamos de menor a mayor esos valores y calculamos la resistencia media de los 6 valores menos 0,8 por la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo. Y ese resultado debe ser mayor o igual que la resistencia de proyecto. Ensayos característicos de dosificación.
3 amasadas, FSU1, FSU2 y FSU3 como mínimo. Ordenamos los valores de menor a mayor, calculamos la media de los tres valores y esa media de los tres valores menos 1,35 por la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo de esas tres amasadas debe de cumplir que sea mayor que la resistencia especificada de proyecto o mayor que los valores establecidos en la instrucción EHE08 sobre la resistencia mínima del hormigón en función de su armado y de su ambiente de ubicación. Si conseguimos esto, ya podemos fabricar el hormigón para la obra. Si no conseguimos nuestro objetivo, habrá que modificar los medios auxiliares de fabricación. A veces hasta hay que variar la dosificación porque sale más barato y volver a comprobar mediante los ensayos característicos si el hormigón es apto para la obra. Veamos un ejemplo. Decisiones de aceptar o rechazar los medios auxiliares, modificar los medios auxiliares respecto a la resistencia mecánica en unos ensayos característicos de resistencia de un hormigón armado 30 Nm² de resistencia de proyecto o especificada, consistencia blanda, tamaño máximo del árido 16 milímetros y ambiente 2A. Hemos obtenido estos resultados. Son ensayos característicos de resistencia, serían mínimo 6 amasadas, hemos hecho 7 y en esta ocasión en vez de hacer 2 probetas hemos hecho 3 por amasada. Nos encontramos muy dadivosos. Bien, estos son los resultados de las cargas de rotura en kilonewton. Se entiende que son sobre probetas normalizadas. Probeta cilíndrica de 300 milímetros de altura y 150 milímetros de diámetro. La carga Q y la resistencia sería la carga dividido por la superficie de aplicación de la fuerza, que es la superficie de un círculo. En definitiva, la carga expresada en newton sería la carga en kilonewton multiplicado por 1000 para pasarlo a newton y en el denominador el área de un círculo, que es pi por el radio al cuadrado, 314 por 75 al cuadrado, para que quede en milímetros cuadrados. De tal manera que con cada uno de estos valores calculamos la resistencia. En el caso de la amasada 1, probeta 1, serían 640.200, que es 640,20 por 1000, dividido por 17.662,5, que es 314 por 75 al cuadrado. Me da 36,25. Bien, pues tomad nota del enunciado, tomad nota de los valores y a calcular, a practicar con la calculadora, que es como se aprende mejor, y tendréis un ejemplo guardado en vuestros apuntes para la hora de repasar cuando llegue el examen. Estos son los resultados que hemos obtenido. Hallamos la media de cada uno de los tres valores de cada amasada y que hay que ver, siempre hay que mirar el recorrido. El recorrido es el valor más alto menos el valor más bajo de cada amasada, cuidado con esto, dividido por el valor medio. En el caso de 3 probetas, como es el que nos ocupa, el recorrido deberá ser menor o igual de 0,20. Si son 2 probetas, 0,13. Si son 3 probetas, 0,20. Veamos el recorrido, por ejemplo, de la amasada 2. ¿Cuál es el valor más alto de los 3? El valor más alto de estos 3 es 36,25. ¿Y cuál es el valor más bajo? 35,75. Dividido por el valor medio, que son 36, pues me da el recorrido, 0,014. Bien, pues vosotros mismos hacer todos los demás. Obtenemos estos valores. Y vemos que el recorrido de la amasada 1 es mayor de 0,20. Eso quiere decir que esa amasada no me vale.
la desecho. ¿Por qué no me vale? Porque el valor de la probeta 1, 2 y 3 están demasiados dispersos, teniendo en cuenta que debían de salir valores muy parecidos. No quiere decir que el hormigón esté mal hecho, no quiere decir nada más que ha habido un fallo en todo el proceso. Pues una vez que tenemos las 6 amasadas válidas, de la A2 a la A7, las ordenamos los valores de menor a mayor. Cuando hagáis esto en el examen, tened cuidado de no dejaros ninguno o de cambiar la ubicación de uno de ellos. Tened cuidado, sobre todo del más alto y del más bajo, que son los más importantes. Vamos a hallar el valor medio, es la suma de todos los valores, de los 6 valores dividido por 6, me da 35,08. Ese es el valor medio de las 6 amasadas representativas o válidas. Bien, pues ahora ese valor medio habrá que restar 0,8 del producto entre el valor más alto y el más bajo de las 6 amasadas. Quiere decir, 35,08 menos 0,8 por el valor más alto, 36,67. El valor más bajo, 32. Como veis, es la amasada más alta y la amasada más baja. Eso me da 31,35. ¿Cuál es la resistencia de proyecto o resistencia especificada? 30. 31,35 es mayor que 30. El hormigón que estamos haciendo es, entre comillas, mejor que el que necesitamos. Bien, la solución es que la dosificación y los medios para fabricar ese hormigón son adecuados y se puede comenzar a fabricar el hormigón para destinarlo a la obra. Así de sencillo, así de fácil, así de conciso es el control de calidad de los hormigones. Ya hemos conseguido que mediante los ensayos previos la dosificación quede comprobada que vale y que los medios para fabricar hormigón son los adecuados. Ya podemos empezar a fabricar el hormigón para llevarlo a obra. Y empezaremos en el próximo vídeo a ver el control de calidad durante la ejecución. Ya es hormigón que va a ir a la obra. No es tan complicado, ¿verdad? Venga, hasta el próximo vídeo. Que paso lista, ¿eh? Seguid estudiando.